Otra nueva protesta por parte de los miembros del Poder Judicial de la Federación se presentó aquí atrás, en las afueras de la Cámara de Diputados. Vinieron a expresar su malestar por la reforma al Poder Judicial que está proponiendo el Ejecutivo, la administración de Andrés Manuel López Obrador, y que pues, ya advirtieron los diputados que el 1 de octubre, cuando se instalen ese mismo día, van a votar esta ley y va a salir esa misma tarde-noche y no va a haber nada, ni siquiera un Poder Judicial que lo pueda impedir, porque pues tienen casi el 75% del control del Congreso, así que los partidos de oposición pues va a ser nada más testimonial sus quejas, pero no va a haber nada que impida que haya cambios en este sistema judicial y que los trabajadores sienten que están alterando pues sus derechos. Pero hay una realidad, ¿y por qué tiene tanto apoyo esta propuesta de Andrés Manuel López Obrador a nivel social? Porque ellos, los del Poder Judicial, tienen la culpa. Vamos a hacer un poquito de contexto rápido. En la época precolombina, el Poder Judicial, los juzgadores, eran muy estrictos y era muy penado el robo, la violación sexual, el secuestro, el asesinato, y esos 4 delitos terminaban con pena de muerte, como se puede ver incluso. Voy a tratar de poner una imagen del Códice Florentino de las penas que se aplicaban, que eran por lo regular pena de muerte, a excepción del robo si se justificaba que era una persona que tenía hambre. En ese caso sí habría ciertas dispensas, pero si era un robo con homicidio y no era por hambre, era por ambición, había la pena de muerte. Y era falso eso que decían de que los que eran considerados a pena de muerte eran sacrificados para los dioses. Eso no era cierto, porque eran gente impura. Bueno, cuando llegan los españoles, viene todo el proceso de corrupción. La justicia se hace al mejor postor. Un proceso de corrupción que es no nada más de España. Europa era muy clásico esa corrupción pues más bien era lo que decía el monarca o el duque o el conde, era la decisión de ellos, y no había en realidad un sistema judicial sólido, a pesar de que ya existían universidades en Europa. Y esa corrupción, ese sistema corrupto llega y se instala y no lo hemos podido quitar. Ya hablando en la actualidad, pues para nadie es un secreto, incluso News México se lo preguntó a Claudia Sheinbaum, si con esta propuesta vamos a ver ese gran cambio que se ha esperado desde la independencia de México, acabar con la corrupción, desde la Constitución de 1857, acabar con la corrupción del Poder Judicial, desde la Constitución de 1917, acabar con la corrupción del Poder Judicial. Y pues ella tiene esa esperanza de que sí sea verdad, de que haya pues se combate esa corrupción, porque no lo puede negar ningún ministerio público, ningún secretario de actas, ningún juez, de que se ponen de acuerdo para manipular las carpetas de investigación. ¿Cuántas veces no hemos leído con los reporteros de la fuente policíaca que fulano de tal quedó libre, sutano quedó libre porque se integró mal la carpeta? Y es que este sistema judicial está muy contaminado. De hecho, esta no es una novedad, el cambio en el Poder Judicial. Recordemos que Ernesto Zedillo hizo un golpe de Estado en el Poder Judicial y quitó a todos los ministros y puso a los ministros a su modo. O sea que si se acusa a Andrés Manuel de hacer un atentado novedoso, pues no, porque este ya había existido en la época de Ernesto Zedillo Ponce de León. En su presidencia fue por ahí de 1996, 97, no recuerdo bien esa fecha, cuando se hizo el famoso golpe de Estado que quitaron a todos los ministros de la Suprema Corte. Así que esto no es novedoso, Andrés Manuel solo está replicando algo que ya se había hecho. Aquí el reto es, ¿realmente van a poder acabar con la corrupción a nivel de ministerios públicos, a la integración de las carpetas? ¿O va a seguir peor? ¿O va a seguir igual? Al mejor postor es al que se le va a aplicar la justicia. Pues la moneda está en el aire, pero sí hay que reconocer que esta gente que está protestando tiene mucha culpa, porque pues así se han actuado y es pues un sistema que no hemos podido eliminar ya olvidémonos los españoles, ya llevamos más de 210 años soportando este tipo de situaciones en un poder judicial que raras veces le da la razón al afectado, a la víctima. Desde la Cámara de Diputados informa Alfredo Flores para News México.